Buenas tardes. Hoy haré la presentación, explicación y demostración de la práctica 4 llamada puertos 4. Desplazamiento de un byte. Un lógico hacia la izquierda. Lo que haremos en esta práctica, explicando a grandes rasgos, es obtener por el puerto C, que es el puerto de salida, lo que ingresemos por el puerto B, que es la entrada pero con un desplazamiento. Y a todo esto le sumamos una constante, que en este caso es 1. Es solo la suma de la constante, mas no quiere decir que esto vaya a ser una suma. Ya explicaremos mejor más adelante. Nuevamente, el código es parecido al de las prácticas anteriores, a excepción nuevamente de las últimas líneas donde escribiremos la instrucción con el desplazamiento y la suma de la constante. La explicación del código en micro C. Void main. Lo primero que tenemos, como en todo código, es la función void main, la cual representa el punto de inicio de ejecución del código. Esta función es esencial en todo código y proyecto nuevo. Sin esta función, el programa simplemente no responderá. Ansel es igual 0x00. Ansel es igual 0x00. Estos registros configuran los pines ya sea como digitales o analógicos. En este caso los configuramos como digitales por propósitos de la práctica. Ya sabemos que con 0 lógico los configuramos como digitales y con 1 lógico como analógicos. Port TV es igual 0x00. Port TC es igual 0x00. Después tenemos el registro port, el cual su función es simplemente de lectura. Es decir, lee el estado lógico en el que se encuentran los pines del puerto correspondiente, inicializando, en este caso, los puertos B y C en estado bajo o 0 lógico. Tris B es igual 0FF. Tris C es igual 0x00. Ahora tenemos el registro tris, que como sabemos configuramos los pines de un puerto como entrada o salida, siendo 0 lógico salida output y 1 lógico como entrada input. Por propósitos de la práctica necesitamos configurar el puerto B como entrada, puesto que ahí tenemos los mini interruptores que nos permitirán ingresar los valores o estados lógicos bajo y alto. Para esto configuramos en sistema hexadecimal 0xFF el puerto B para que sus pines se encuentren en estado alto, similar para el puerto C, pero en este caso lo configuramos como salida, nuevamente en sistema hexadecimal, que si lo pasamos a base binario obtendríamos algo parecido, 8 ceros, configurando cada pin como salida. Will 1. Ahora pasamos a esta instrucción, will, donde explicamos un ciclo sin fin dentro de los paréntesis. Sabemos pues que esta instrucción es una estructura de control repetitiva que no se cancelará a menos que una instrucción que se encuentre dentro de los corchetes de esta instrucción sea falsa. Port TC es igual port TV. Por último tenemos la instrucción más importante dentro de nuestro código de esta práctica. Tenemos en el comentario que efectuamos un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, un shift left. Veamos la instrucción a detalle. Por el puerto C obtendremos el resultado final de lo que le ingresamos por el puerto B. Y ahora, a lo que le ingresamos en el puerto B le agregaremos un salto o un desplazamiento hacia la izquierda. El desplazamiento se lo indicamos como los dos signos de menos que.
que figuran la imagen de una flecha hacia la izquierda. El número de desplazamiento o de saltos se lo indicamos seguido de las flechitas, que en este caso es 1. Todo esto lo encontramos dentro de los paréntesis de dicha instrucción. Fuera de la instrucción encontramos la suma de una constante, que en este caso es 1. Es decir, al resultado obtenido dentro de los paréntesis le agregamos una constante. Dicho todo esto, pasamos ahora a la simulación virtual en Proteus. Demostración del circuito en Proteus. Aquí en nuestro circuito hacemos uso de los siguientes componentes electrónicos: un microcontrolador PIC 16F887, un set de 8 LEDs conectado a 8 resistencias de 330 ohms cada una, 8 mini interruptores. Iniciando la simulación en Proteus, podemos observar que sin encender ningún interruptor tenemos el primer LED encendido, y esto puesto que en la constante que agregamos en el código siempre tendremos este LED encendido, puesto que, como lo dijimos, es una constante. Otra forma de entenderlo es que el valor que indicamos es 1 y el primer LED de derecha a izquierda equivale a 1. Es por esto que se enciende dicho LED y no cualquier otro. Terminando de explicar la constante y el porqué del encendido del primer LED, pasemos a accionar algún interruptor para ver el resultado en los LEDs. Al accionar el primer interruptor, nuevamente de derecha a izquierda, observamos cómo se enciende el segundo LED. Esto porque al accionar el primer interruptor estaríamos obteniendo una señal en el primer LED, pero al agregar nosotros un desplazamiento hacia la izquierda de un salto, se encenderá el izquierdo al que se le indiquemos, en este caso el segundo. Tomando otro ejemplo, si acciono el cuarto interruptor, se encenderá el quinto LED. Si acciono el quinto interruptor, se encenderá el sexto LED y así sucesivamente. Pero al llegar nosotros al octavo interruptor, no vemos ningún LED encendido. Esto porque se estaría desplazando hacia la izquierda, encendiéndose el noveno LED, pero como en este caso no tenemos ningún otro LED conectado después del octavo, simplemente no veremos ninguna señal. Si observamos, el primer LED siempre permaneció encendido. Esto por ser la constante, y nunca se modificó porque ningún interruptor lo acciona. Es decir, si no fuese por la constante, este LED siempre permaneciera apagado. Otra cosa importante a mencionar es que en ningún momento el resultado obtenido en los LED es resultado de una suma agregada por los interruptores. Es más, la suma aquí no tiene cavidad. Podemos ir al código en micro C y modificar el número de saltos, modificar la suma de la constante o incluso eliminarla, o hasta cambiar la dirección del desplazamiento del byte. El cambio del desplazamiento del byte hacia la izquierda se hace con el signo de mayor que. Pasaría los mismos que con el desplazamiento hacia la izquierda, pero en este caso hacia la derecha. Es decir, si enciendo el segundo interruptor, se encenderá el primer LED, pero si dejamos la constante, se encenderá el segundo LED, puesto que el primer LED estaría ocupado. Pero si accionamos el cuarto LED, se encenderá el tercer LED. Si accionamos el tercer interruptor, se accionará el segundo LED, y así sucesivamente. Esta ha sido mi presentación, explicación y demostración de mi práctica 4. Desplazamiento de un byte.